Condenan a 13 años de prisión a los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce por peculado. La sentencia incluye la inhabilitación de ejercer cargos públicos. Policía abatió a un presunto delincuente y capturó a otros 5 en Manta, provincia de Manabí. Los aprehendidos son investigados por un intento de incursión armada a la sala del ECU 911 en ese cantón. Más de 3.000 muertes violentas se registraron en la zona 8 en 2025, lo que supone que del total a nivel nacional, aproximadamente el 33.5% de homicidios se cometieron en Guayaquil, Durán y San Borondón. Policía revela que panfletos lanzados en las instalaciones de la PJ y el cuartel sur en Guayaquil incluyen mensajes de organizaciones narcodelictivas sobre la pugna entre bandas. Capturan en Estados Unidos a un ecuatoriano acusado de asesinato y violación en nuestro país. Su detención se logró en coordinación con la Policía Nacional. Así empieza la noticia. Emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Una buena noche y bienvenidos a la presente emisión informativa. Anali, buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Amables televidentes, siempre es un placer que nos acompañen. Aquí empezamos. La policía abatió a un presunto delincuente y capturó a otros 5 en Manta, provincia de Manabí. Los sospechosos son investigados por un intento de incursión armada a la sala del ECU 911 de ese cantón. Entre los detenidos hay menores de edad. En Manta, en la provincia de Manabí, la policía frustró un presunto intento de incursión armada a las instalaciones de la sala de monitoreo del ECU 911 en pleno centro de la ciudad. Estos individuos querían ingresar al ECU 911. No sabemos exactamente con qué intenciones, pero esto es grave, que estos delincuentes atenten contra instalaciones del Estado, contra instalaciones que son fundamentales para la gestión operativa policial. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este 6 de enero. Tras un enfrentamiento a bala y una persecución policial, uno de los involucrados fue abatido y otros 5 fueron capturados, entre ellos 2 menores de 16 y 17 años. Tenemos un delincuente abatido de nombres José Daniel M.L. de 24 años de edad. Tenemos 2 aprendidos, Diego Manuel M.M. de 33 años de edad, que tiene un antecedente. Según la policía, las cámaras de seguridad de la sala captaron un movimiento inusual externo con personas armadas. Tratan de inhabilitar las motocicletas que se encontraban en el lugar y que eran de propiedad de los policías. Ante esta situación, con las cámaras que tiene el ECU 911, los policías se percatan de esta situación, salen y son amedrentados con armas de fuego. Por tal razón, también sacan sus armas de fuego entregadas en dotación y se produce unos disparos. La policía busca determinar si los detenidos están vinculados a algún grupo de delincuencia organizada. Armas, carros y motos fueron decomisados. Hemos identificado y hemos ubicado los domicilios de estos individuos y en uno de ellos también se ha encontrado un arma de fuego. Las autoridades investigan el móvil de este hecho registrado en Manabí, una de las provincias considerada entre las más violentas del país. Ya lo ha dicho el ministro del Interior, aproximadamente el 85% de las muertes violentas que pasan a escala nacional se deben justamente a estos enfrentamientos entre los grupos de delincuencia organizada. Según las autoridades, se redoblará la seguridad en las instituciones estatales y en toda la provincia. Vamos a seguir fortaleciendo con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para que nuestra provincia tenga la seguridad que todos los manavitas anhelamos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Además, 3 nuevos crímenes se registraron en la provincia de El Oro. Una de las víctimas fue hallada maniatada y con disparos en la cabeza en una zona rural del cantón Arenillas. Esa provincia registra 18 muertes violentas en los primeros 6 días del año 2026. Uno de los asesinatos al estilo sicariato se dio en la calle Cuba del barrio La Aurora en el cantón Machala la mañana de este martes 6 de enero. Allí era disparado Miguel Máximo Segarra Vargas, de 42 años. De acuerdo a versiones preliminares de los moradores, personas
que atestiguaron, había tenido una fuerte discusión con dos individuos que, bueno, pues al salirse de control la discusión le habrían propinado varias detonaciones de arma de fuego, para lo cual huyen del lugar a bordo de presuntamente una moto de color negro. La víctima, quien registraba antecedentes, quedó tendida en la acera frente a su vivienda. Aún tenía puesto el casco de seguridad de su moto, ya que recién llegaba cuando fue interceptado. El crimen habría quedado registrado en cámaras de videovigilancia. De acuerdo a la noticia del delito, tenía algunos antecedentes en el 2019. Con toda esta información se va a determinar las causales, las motivaciones de este hecho. La otra muerte violenta se registró la noche del lunes en la parroquia El Cambio, en Machala. Al acudir a las unidades policiales se logra percatar de una persona de alrededor de 23 años de edad, misma que ha sido víctima de impactos de proyectil de arma de fuego. Tenemos alrededor de unos 6-7 indicios en el lugar. El fallecido fue identificado como Derek Sebastián Báez García, de 22 años, quien no registraba antecedentes penales y estaba de tránsito en el país. No existen, los familiares indican que no existe ningún tipo de amenaza, entonces estaríamos descartando el hecho de que se trata de alguna extorsión. La otra persona asesinada de forma violenta es Fernando Jiménez, de 28 años, quien fue hallado la tarde de este martes en un predio agrícola del cantón Arenillas. Su cuerpo presentaba signos de violencia, tenía disparos en la cabeza y estaba amarrado de pies y manos. Cabe mencionar que en la provincia ya se registran 18 muertes violentas en estos 6 días del mes de enero del año 2026. Informó Richard Ceballos. La violencia criminal vuelve a sacudir al cantón Montecristi. En esta ocasión, un albañil fue asesinado por sicarios en plena vía pública. La policía investiga el móvil del ataque. Un nuevo hecho violento se registró en el cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. Un albañil fue asesinado en un ataque al estilo sicariato. La víctima estaba en la vía pública cuando le dispararon. Su actividad laboral era en la construcción y todos los días era habitual que él salga a coger el bus hasta la ciudad de Manta. En ese momento es interceptado por una motocicleta a bordo de dos delincuentes, los mismos que identifican como la posible víctima y propician varios disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Agentes de criminalística y INASEC llegaron a la parroquia Aníbal San Andrés para levantar indicios y el cadáver que quedó en la escena. Nuestras unidades especializadas se encuentran ya realizando todas las acciones investigativas tendientes a identificar a los posibles autores. Según indicó la policía, la víctima no tiene antecedentes penales y tampoco tendría amenazas previas. Y los familiares indican que tampoco tuvo algún tipo de amenazas anteriores que puedan llamar la atención para que hayan atentado contra la vida del ciudadano. ¿A qué se dedicaba la víctima? Lo que tenemos información por parte de sus familiares es que se dedicaba a actividades de construcción aquí en la ciudad de Manta, y habitual de él salir todas las mañanas muy temprano a tomar el bus para trasladarse a su sitio de trabajo. En lo que va del 2026, 10 crímenes se han registrado en el distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó. Bueno, nuestras unidades investigativas tienen ya una línea en la cual están trabajando conjuntamente con Fiscalía. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un teléfono celular de la víctima fue pieza clave para capturar al presunto autor material del crimen del periodista Javier Ramos, registrado en agosto del año 2025 en el norte de Guayaquil. El sospechoso se encuentra con prisión preventiva. Aquí los detalles. Pasaron 4 meses y medio y la DINASEC tuvo resultados, con un operativo ejecutado en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, donde esposaron a Benavides Cedeño de 26 años, quien es considerado por la Fiscalía como presunto autor material de la muerte del periodista Javier Ramos. Este asesinato ocurrió en un departamento en la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. El mismo había sido convocado por 4 ocasiones para venir acá a la ciudad de Guayaquil a rendir sus versiones. Sin embargo, de ello ha existido por parte de este ciudadano una negativa. Se le llama ya con acompañamiento de la fuerza pública a este ciudadano a las versiones. Es así que la Policía Nacional ejecuta esta boleta el día de ayer. Ya el ciudadano rinde su versión ante el señor fiscal
en la fiscalía logran determinar que este ciudadano habría estado en la escena del delito. Aquel 21 de agosto el comunicador fue hallado ensangrentado con 10 puñaladas. De la habitación desaparecieron perfumes, tarjetas de crédito, su billetera y también teléfono celular. Este dispositivo fue el eslabón que llevó a la policía a considerar que resolvió el caso. El móvil estaba en manos de otra persona que aseguró que Benavides se lo había vendido. Hay que establecer ya, conforme la versión lo que indicó, la motivación en sí, lo que haya sido. Ya en las investigaciones y de acuerdo a los demás elementos de convicción se determinará plenamente y los operadores de justicia determinarán cuál es la causal en sí. A este ciudadano, que se encuentra con prisión preventiva, se lo acusa del delito de robo con resultado de muerte. La instrucción fiscal durará 3 meses, informó Charlie Pisa. 22:11, estamos en vivo con Maite Morán. Maite, buenas noches. Nos tienes los detalles de un nuevo hecho criminal en el norte de Guayaquil. Adelante, por favor, con la información. Te escuchamos. Buenas noches, Analí, amigos televidentes. Así es, una nueva muerte violenta se dio en la parroquia Pascuales, exactamente en la cooperativa Carlos Guevara Moreno. Un hombre fue asesinado en este sector. Veamos los detalles en la siguiente nota. La huella de la violencia quedó marcada en este portón gris. Es el ingreso hacia un garaje. Allí, en la parte externa, se produjo un crimen. Testigos señalaron que la víctima de sexo masculino no era visto por la zona, pero tristemente lo conocieron justo en el instante en el que lo vieron corriendo por salvar su vida. Tras él, pasaron sujetos a bordo de una motocicleta quienes lo alcanzaron hasta asesinarlo. Luego del hecho delictivo, nosotros como policía nos activamos y vamos ya a los lugares donde posiblemente estén los causantes de este hecho delictivo ahorita. El suceso se registró en la intersección de las calles La Joya de los Sachas y Salitre, en la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil. Tras cometer el suceso, los pistoleros se alejaron a bordo de la misma motocicleta. La Policía Nacional señaló que el ahora occiso ya contaba con 3 antecedentes penales, por lo cual no se descarta que esto esté relacionado con su crimen. Por tenencia de armas de fuego, por extorsión y por posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces podemos ver que este sujeto también tenía ahí alguna situación que tuvo con alguna GDO de acá del sector y puede ser que causa de la muerte violenta. El distrito Pascuales es uno de los sectores en la ciudad de Guayaquil que terminó el año con repuntes de la violencia. Sin embargo, para este 2026, la situación parece estar a la baja. Nosotros al año anterior teníamos 10 muertes, ahora tenemos 6 muertes violentas. Entonces hay esa reducción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo operativos, estamos haciendo intervenciones en diferentes sectores acá del distrito. Sin embargo, continúan dándose delitos como las extorsiones. Ante ello, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a sumarse mediante sus denuncias oportunas. Porque las personas por temor no denuncian, entonces nosotros como policía lo que estamos haciendo es vamos, patrullamos, preguntamos, pero ellos dicen no, estamos todo bien. Pero ya cuando hay un hecho delictivo, ahí sí dicen, no, es que aquí están extorsionando, aquí esta GDO. Entonces sí sería bueno que las personas también ya no tengan ese temor de denunciar. Informó José Morales. Son exactamente las 10:14 aquí en la parroquia Pascuales, donde se confunden las balas normalmente con los fuegos pirotécnicos que explotan justamente a esta hora en el sector. Por eso las personas viven alarmadas a esta hora. Lo que también les podemos informar es que la provincia del Guayas cerró el 2025 con aproximadamente 5.500 muertes violentas. De esos, la zona 8, como ustedes saben, especialmente Guayaquil y Durán, son los más conflictivos. Analí, compañera, usted continúa con más información. Adriana. Sí, Maite Morán, muchísimas gracias por ese reporte. Y del otro lado de la pantalla ustedes ven a Charlie Pisa, porque por si fuera poco, hoy criminales arrojaron panfletos en cuarteles de la policía aquí en Guayaquil. ¿Qué ha dicho la autoridad? Charlie, te escuchamos. Así es, buenas noches. La Policía Nacional ha informado que en cuanto al contenido y el análisis de cada una de las líneas de este panfleto que dejaron en el exterior de
aquí donde estamos en este momento de la Policía Judicial y en el Distrito Sur tenía que ver con una pugna de liderazgo entre organizaciones delictivas y no una amenaza hacia los uniformados y quienes trabajan en estas instalaciones, tanto en la Policía Judicial como en el cuartel del Distrito Sur. Más detalles en la siguiente nota. Fueron 2 madrugadas seguidas que encendieron las alertas en la zona 8. Así la Policía Nacional está atenta a esta visita de personas que pertenecen a diferentes organizaciones delictivas que han lanzado panfletos en 2 dependencias de la institución en Guayaquil, con un texto que según la comandancia no es para los uniformados. Lo que se verifica acá es la entrega de una información en la cual se desconoce a 12 miembros que serían de alto valor de una organización que estaría operando acá en un sector de Guayaquil y que determina que existiría un fraccionamiento por parte de esta organización y al final están reconociendo que hay 4 GDOs que entrarían en operación. Eso ocurrió en la puerta del cuartel del Distrito Sur y también en la Policía Judicial, en la avenida Rodríguez Bonín. El mensaje fue el mismo, identificándose como 5 bandas que ya han sido mencionadas por la policía en diferentes operativos en la urbe porteña. Y estamos identificando quiénes serían los autores de este panfleto y debemos determinar también de igual manera cuál sería el objetivo de entregar esta información. El objetivo fue tratar de amedrentar a la Policía Nacional, pues no lo están logrando. Con esto, toda persona que aparezca en actitud sospechosa por estas instalaciones será interceptada y revisada minuciosamente al instante. Por ahora no hay detenidos en cuanto a esa novedad. Estamos a punto ya de obtener buenos resultados. Los vamos a encontrar y vamos a ponerles a órdenes de la justicia. El eje investigativo hizo la trazabilidad de todas las cámaras, los tenemos identificados a las motos, a los ciudadanos que realizaron este evento adverso. ¿Pero qué hay detrás de estos mensajes? Que también se refieren a muertes de personas que no se alineen a las filas delictivas. Es lo que tratan de determinar con las unidades investigativas, informó Charlie Pisa. Aquí en las instalaciones de la Policía Judicial hay presencia en la garita de parte de los uniformados. Hay disposiciones ante cualquier persona sospechosa ser revisada lo antes posible, pero en el sur, en el Distrito Sur, en lo que tiene que ver en el Guasmo, donde están las instalaciones de la Policía Nacional, se ha mencionado que van a tratar de realizar una socialización con los habitantes de esos barrios para tratar de vigilar en esa calle quién entra y quién sale, y de esa manera tener un mejor control al ingreso de esas instalaciones. Adelante, Anneli, buenas noches. Buen trabajo, Charlie, gracias por ese informe. Y en este contexto de violencia, más de 3.000 muertes se registraron en la zona 8 en 2025, lo que supone que del total a nivel nacional, aproximadamente el 33,5% de homicidios se cometieron en Guayaquil, Durán y San Borondón. Veamos. Ecuador cerró 2025 con una proyección de más de 9.000 homicidios intencionales, pues el último dato oficial de la policía lo dieron el 19 de diciembre. El comandante general confirmó 8.847 hasta esa fecha, y la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, sigue siendo un territorio altamente violento. Hasta las primeras horas del 30 de diciembre se registraron 3.023 asesinatos, un incremento notable respecto al 2024, que hubo 2.435. Con esa proyección, aproximadamente el 33,6% de las muertes violentas se concentraron en la zona 8. La zona de control, como en un experimento, debería ser la zona 8. Principalmente porque se ubican 5 puertos de aguas profundas apetecidos por los narcos para enviar droga, explica la experta en crimen organizado Michelle Maffei. La única forma de solventar disputas dentro del crimen organizado, porque la cocaína la cortaron, porque no estás dando el tonelaje de cocaína que estaba siendo esperado al receptor, o porque debes dinero, es en base a asesinatos. El distrito Nueva Prosperina registró más homicidios. Fueron 661, seguido de Durán con 537 y Pascuales 368. Que a alguien se lo llevan preso por tenencia de armas, pero eran 10 y un arma, puede decir,
o uno lo tenía, pero no lo podían tener 10, pues, ¿no? Creo que en ese sentido se está fallando mucho. Hemos visto mucho operativo, mucho detenido, pero realmente no hay un cambio. Lo que tiene que ocurrir es que hay una intervención compleja. Y cercar los territorios. Ordenar que toda Nueva Prosperina funcione con 2 o 3 pasos, ¿no, verdad? Y cuando esta gente se sienta acorralada, vamos y agarramos a lo que tenemos que agarrar. Y que traten de, uno, pensar igual que las personas que trabajan dentro del mercado ilícito y, por otro lado, tratar de adelantarse a los grupos de delincuencia organizada. Informó Adriana Peralta. Este jueves 8 de enero a las 10 horas, el Consejo de Administración Legislativa se reunirá para tratar el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitado por varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. Adicionalmente, dentro de la convocatoria realizada por el titular de la Asamblea, se resolverá la solicitud de juicio político en contra de 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pedido de comparecencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ante la Asamblea Nacional abrió una nueva pugna entre las bancadas del Legislativo. Revolución Ciudadana exige dar a Álvarez el mismo espacio que a Mario Godoy. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exigió ser escuchado en el Pleno de la Asamblea Nacional para responder a las acusaciones levantadas en su contra por el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Para ello ingresó un oficio al Parlamento y dijo que podría llegar con más de 100.000 personas a la capital para forzar a Nils Olsen a recibirlo en el Pleno. Así que, señor Olsen, como la Asamblea es de los ecuatorianos, estamos esperando que nos conteste y nos permita ir a comparecer a la Asamblea, así como le ha dado espacio a un mafioso para que mienta. Esta solicitud fue respaldada por la bancada de Revolución Ciudadana, cuyos asambleístas creen que el alcalde de Guayaquil merece el mismo espacio del que gozó Mario Godoy, sobre todo si se puso en cuestión la independencia judicial. Ahora, en el caso de que eso no ocurra, hay una decisión del alcalde, y que por supuesto la respaldamos, de venir a generar una especie de asamblea popular, donde la mayor cantidad de personas que se sientan afectadas por la falta de transparencia que se está generando hoy a nivel político en el Ecuador, puedan asistir y a partir de eso poder responder y aclarar todo lo que viene pasando. El bloque oficialista de ADN se niega a recibir a Aquiles Álvarez, pues dicen no se lo puede recibir cuando él quiera. Además mencionan, ya ha sido invitado a comparecer en varias ocasiones y no ha asistido. Se le ha invitado a la Comisión de Seguridad, se le ha pedido su presencia ahí justamente para hablar acerca de ese tan grave delito como lo es el tráfico de combustibles y nunca ha querido venir. Hoy él lanza un comunicado que quiere asistir a la Asamblea. Les recuerdo que la Asamblea no es ninguna tarima para shows políticos. Si tiene cualquier tipo de inconveniente con el señor Godoy, que lo responden los tribunales. El Partido Social Cristiano mostró su preocupación por la forma en la que se dirige la Asamblea Nacional. Cuestionó que se dé tarima a Godoy sin un debate parlamentario y aseguró que la comparecencia abre las puertas para que todo implicado en escándalos solicite ser escuchado ante el Pleno. Solo vino, habló, fue un show. ¿Queremos eso para el Ecuador? Que venga todo el mundo entonces a gritar aquí. Para eso existen los mecanismos. Y el mecanismo es la Comisión de Fiscalización. Informó Álvaro Terán. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, exhorta a que se respete el debido proceso en la investigación en contra de Mario Godoy. Swing defendió haberlo escogido para que integre la terna que finalmente lo llevó a ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, sale a dar la cara para defender por qué tomó la decisión de incluir a Mario Godoy en la terna para completar un periodo en el Consejo de la Judicatura y posteriormente la otra para funciones hasta el 2031. ¿Qué ocurre? El Consejo de Participación, antes de que se inicie la evaluación de las candidaturas de las hojas de vida, encuentra una inhabilidad en el doctor Edison Toro. Frente a esa posibilidad y ante la coyuntura de las circunstancias muy particulares de los tiempos que se otorgan para completar la terna, me vi en la necesidad de... Ya estaba en funciones el doctor Godoy, ya había conocido sus ejecutorias, no tenía
cuestionamientos yo que hacer a ese desempeño y lo incorporo en la terna al doctor Godoy. Swing, quizás sin querer evadir responsabilidad por escoger a Godoy, actual presidente de la Judicatura, que hoy está envuelto en supuestas irregularidades, refiere que la última palabra para su designación la tuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo había realizado un perfilamiento de los potenciales candidatos para integrar la terna. De ese perfilamiento no salió ninguna advertencia. Por el momento prefiere esperar a ver cómo se desarrollan las cosas antes de adelantarse a pedir disculpas. Creo yo que se debe respetar el debido proceso. Creo que a la Asamblea le corresponde instrumentar el juicio político y luego de aquello será la misma Asamblea la que determine su nivel de responsabilidad. Tampoco descartó ni confirmó que la Corte Nacional esté dividida por los hechos de Godoy. Mi encargo obedece a una decisión del Pleno de esta Corte Nacional de Justicia. Y si el Pleno el día de mañana me dice vamos a cambiar de encargo, necesitamos refrescar ese encargo en manos de otra persona, pues es decisión del Pleno para hacerlo. Presentar una renuncia significaría que yo he cometido errores. Habré cometido errores y pido disculpas por aquello, pero no me siento responsable de las actuaciones de una tercera persona. Con el pasar de los días se conocerá el desenlace de esta polémica, informó Héctor Romero. Los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce fueron condenados por un tribunal de Guayas a 13 años de prisión por peculado relacionado a contratos de agua potable durante sus funciones. La sentencia incluye la inhabilitación de ejercer cargos públicos de por vida. La Fiscalía General del Estado anunció que tras reinstalarse la audiencia de juicio fueron sentenciados, al igual que otros 10 procesados, 9 exfuncionarios del municipio de Durán y un contratista. El perjuicio al Estado sería de $40 millones. Y bien amigos, ya son las 22:27. Vamos a una pausa, pero al volver, mucha atención porque les contaremos que las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos CAMEX en sectores conflictivos de Durán, cantón que permanecerá militarizado. Y le diremos dónde al volver de la pausa. Amables televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos de regreso con lo anunciado. Las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos CAMEX en sectores conflictivos de Durán, cantón que permanecerá militarizado hasta el 31 de enero para frenar la violencia. Aquí los detalles. Tras labores de inteligencia e investigaciones previas, personal militar de las Fuerzas Armadas ejecutaron este martes operativos CAMEX en varios puntos estratégicos del Cantón Durán, jurisdicción que permanece militarizada desde inicios de año hasta el 31 de enero. De acuerdo con informaciones oficiales, los uniformados identificaron los sectores más conflictivos del cantón, lo que permitió focalizar los controles en el kilómetro 14 de la vía Durán-Yaguachi y en el sector de El Recreo. Estamos incrementando el número de operaciones, abarcando mayor número de lugares y ayudándonos del pelotón de canes adiestrados para detectar sustancias sujetas a fiscalización, detectar armas, municiones y explosivos. Los sectores más conflictivos están siendo considerados el Arbolito, El Recreo y Divino Niño. Estamos 40 efectivos. El mismo número se encuentran destinados al eje vial Durán-Tambo. Durante el operativo se realizaron controles a vehículos y revisión de documentos a conductores, logrando como resultado el decomiso de 2 armas de fuego. Una camioneta que pertenece a una empresa de seguridad se encontraba dando seguridad a un contenedor, pero las armas que ellos las tienen registradas y que tienen el permiso de tenencia y porte de armas no tenían la guía de libre tránsito. Mientras no tengan este documento impreso y no lo lleven junto con ellos, estas armas pasan a incautación del equipo de combate de Fuerzas Armadas. El jefe operacional señaló que estos operativos responden a los múltiples hechos violentos registrados en Durán. Las autoridades informaron que en lo que va del año 2026, el Cantón Ferroviario registra un total de 7 personas fallecidas, cifra que mantiene en alerta a los organismos de seguridad, informó Amy Moreno.
Y propietarios de locales de venta de uniformes policiales exigen la credencial de policías para proceder con la venta. El objetivo es evitar que las bandas tengan fácil acceso para simular operativos. Por su parte, la policía explica cómo comprobar la legitimidad de un uniforme. Mucha atención. El uso fraudulento de uniformes policiales vuelve a poner en debate las medidas de seguridad que se aplican en los locales de expendio. El suboficial en servicio pasivo, Luis Jaigua Puma, explica que aquí se piden documentos antes de cada venta. Inclusive algunos casos se han dado de que ya han estado por hacer negocios de 300, $400. Pero digo, ¿saben? Entonces tal cosa le pregunto. Dice, no, pues si eso no tengo aquí. En otro local también ubicado en la Ciudadela Chemis, por seguridad prefieren hablar tras cámaras. Porque como ahora vemos, la inseguridad es tan grande que pueden utilizar los uniformes para robar, secuestrar. Entonces, lo primordial es la credencial. En el suburbio también tienen sus protocolos de seguridad para que ningún uniforme termine en manos equivocadas. Ya sea persona directa o con algún familiar, tiene que entregarnos primeramente su credencial que esté activo para poder entregar o vender cualquier producto. Es mando institucional y de igual forma la zona 8 ya estamos emprendiendo o se está emprendiendo un plan para tener un mejor control acerca del tema uniformes. Hace mucho tiempo ya se tuvo unas situaciones de control. La idea es evitar la filtración de uniformes que son utilizados para asaltar, cometer secuestros o extorsiones, informó Jorge Escobar. En una accidentada sesión marcada por gritos e insultos, el Pleno de la Asamblea Nacional trató en primer debate la ley de repetición, que busca recuperar los recursos con los que se ha perjudicado al Estado. En una encendida discusión que casi termina en gresca, el Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate de la ley de repetición, desempolvada a finales del 2025 por la bancada de ADN. Porque no vale darles a día seguido. Durante la discusión, el legislador oficialista Andrés Castillo enfrentó a Coms Córdoba de la bancada de Revolución Ciudadana, asegurando que probablemente no entendería el contenido de la ley de repetición y que será él quien le dé una cátedra sobre la materia. Hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Coms. Vamos a hablar técnicamente. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas. Tras ello, Córdoba, acompañado de su bancada, se acercó a la curul de Castillo y lo confrontó. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, ordenó el ingreso de la escolta legislativa y suspendió la sesión por 15 minutos, mientras el Pleno se llenaba de gritos, señalamientos e insultos. Suspende la sesión siendo las 12 horas con 18 minutos. Cuando el Pleno se retomó, Castillo pidió disculpas, pero nuevamente tuvo un encontrón con el legislador del correísmo, Juan Molina. Y quiero pedirle perdón al país por este mal momento. Sin duda alguna, el debate político puede ser agrio, pero como les dije en algún momento, en el escenario que quieran nos vamos a encontrar. Le acepto sus disculpas, asambleísta Castillo. Una persona de bien tiene que hacerla, aceptarla también, pero no cometa más errores. Y en nombre de esta asamblea quiero pedirle disculpas a la ciudadanía por el bochorno que acabamos de presenciar. El pueblo no nos eligió para esto. En líneas generales, el proyecto prevé regular los mecanismos para garantizar la devolución al erario público de los recursos pagados por el Estado a privados por acciones dolosas u omisiones de agentes públicos. El resultado es perverso y conocido. El billete sale de todos los ecuatorianos. Por eso necesitamos una ley de repetición, como les decía, que sea endurecida. El correísmo mocionó el archivo del proyecto, pues consideró que la normativa impulsada en 2021 por el ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador, ya no se ajustaba a la realidad del país y podría ser usada para la persecución política. Este proyecto puede terminar siendo una herramienta para ejecutar cuentas políticas, ahora desde el discurso penal, sino desde el castigo económico, patrimonial y personal. Y eso no es justicia. ADN impidió el archivo y logró que el proyecto vuelva a la Comisión de Justicia para ser fusionado con la normativa ingresada por la legisladora Camila León, que incorpora procedimientos abreviados para reducir obstáculos y simplificar el proceso de repetición. Informó Álvaro Terán.
Al menos 3 nombres suenan con fuerza para presidir a la Revolución Ciudadana de cara a la Convención Nacional 2026 que se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de enero en la ciudad de Manta. En dicha asamblea se elegirá al sucesor de Luisa González. En medio de una crisis organizacional y electoral, Revolución Ciudadana se apresta a celebrar la Convención Nacional 2026, en la que elegirá al sucesor o sucesora de Luisa González, quien actualmente se desempeña como la presidenta de esa tienda política. Por ahora, RC baraja al menos 3 nombres para desempeñar el cargo. Uno de ellos es el de Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional y exgobernadora de Imbabura. Su postulación fue impulsada desde Bélgica por el presidente honorífico del partido, Rafael Correa. Esta nominación parece encontrar respaldo entre los adherentes de esta organización política, quienes dicen que Rivadeneira, pese a residir en México desde el 2020, ha mantenido cercanías con el partido. Nunca ha estado fuera de la Revolución Ciudadana. Nunca ha estado fuera de la Revolución Ciudadana. Tenemos un presidente honorario que es Rafael Correa. No puede regresar al país, pero sigue siendo nuestro presidente y lo acogemos como siempre. Yo creo que sí, Gabriela conoce muy bien la organización. Gabriela varias veces se ha desempeñado al interno, ha sido parte del Buró Nacional del Movimiento. Y a eso se sumarán los nombres que puedan tener en 1, en 2 o en 3 listas. Otro de los nombres que suena a la interna del correísmo es Mario Latorre, asesor de la bancada legislativa de RC y ex embajador en el Vaticano. Adicionalmente, este martes se sumó un tercer nombre que ya sonaba desde hace algunos días a la interna del partido. Se trata de Orlando Pérez, periodista afín al correísmo, quien durante el gobierno de Rafael Correa se desempeñó como director de diario El Telégrafo. La Convención Nacional del Correísmo se celebrará el 17 y 18 de enero en la ciudad de Manta, informó Álvaro Terán. Con una inversión superior a los $20 millones, el IES refuerza el abastecimiento de medicamentos que busca garantizar la entrega de estos insumos en 2026 para miles de pacientes que enfrentan enfermedades de alta complejidad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apuesta por una fuerte inyección de recursos para enfrentar el histórico problema del desabastecimiento de medicinas. Durante el primer mes de gestión del presidente del Consejo Directivo, Bernardo Gordovez, la institución concretó una inversión superior a los $20.9 millones para la compra centralizada de más de 1.700.000 unidades de medicamentos, correspondientes a 37 nuevos fármacos destinados a fortalecer la atención médica a escala nacional. Esta inversión permitirá garantizar el abastecimiento durante todo el año 2026 para pacientes que enfrentan enfermedades de alta complejidad, como cáncer, leucemia y anemia, así como para quienes requieren tratamiento por afecciones dermatológicas, artritis y otras patologías crónicas. Esta adquisición se suma a una compra previa de 28 medicamentos y 135 dispositivos, ya distribuidos en hospitales del país. Desde el pasado 5 de enero, cerca de 68 establecimientos de salud del IES, entre hospitales y centros médicos, ubicados en más de 20 provincias, iniciaron la recepción progresiva de los medicamentos adquiridos, lo que representa un alivio para miles de asegurados que en años anteriores enfrentaron dificultades para acceder a sus tratamientos. La compra forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema de abastecimiento. En meses previos y en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector salud, el IES ya había destinado más de $14 millones para la adquisición de 28 medicamentos y 135 dispositivos médicos, los cuales fueron recibidos en diciembre y actualmente se encuentran distribuidos en varias casas de salud del país. Con estas acciones, la actual administración busca elevar el nivel de abastecimiento institucional por encima del 85%, una meta que se apoyará en 2 nuevos procesos de compra centralizada, previsto para los primeros meses de este año, orientados a garantizar un stock permanente de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos en salud, informó Miguel Ángel Bedoya. 22:44. Hacemos una breve pausa, pero al retornar les contaremos que la policía analiza si el programa Retorno Seguro para el bienestar de los viajeros aplicado en diciembre debe mantenerse o no. Los detalles enseguida. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso para contarles que delincuentes asaltaron a una mujer cuando llegaba a su domicilio en Quito. Los zampones llegaron a bordo de un vehículo.
mujer llegaba a su casa tras regresar de viaje, sin imaginar que el retorno se convertiría en momentos de tensión y miedo. El vehículo se detuvo frente a su domicilio. Cuando el conductor bajó para ayudarle con la maleta, en cuestión de segundos, 2 sujetos descendieron de otro automóvil y los asaltaron. Los antisociales le arrebataron la maleta a la mujer y revisaron las pertenencias del hombre que le prestaba el servicio de taxi, generando pánico entre ambos. Aunque no se llevaron el vehículo, lograron huir con los objetos sustraídos, dejando a las víctimas afectadas emocionalmente por lo ocurrido. Encontró la oportunidad del delincuente en ver que se estacionaron, pues y ahí fue el momento del atraco, ¿no? Con cuchillo, se ve algo de un arma, pero si ustedes pueden ver en el video, son tan osados, como se dice vulgarmente, el delincuente, que se hace el trabajo de abrir la puerta posterior para poder guardar lo que se va a sustraer, ¿no? El hecho se registró en el sector del Batán Alto norte de la capital, donde moradores aseguran que la inseguridad es constante. Señalan que pese a existir una unidad de policía comunitaria a pocas cuadras del lugar, no hay presencia policial. Sin embargo, claro, no es muy difícil nosotros poder actuar versus alguien que tiene una pistola o un arma. El UPC de acá cerca no está funcionando. Nosotros acá tenemos una cancha que es pública, que tiene control del municipio, pero el guardia está dentro. El guardia debería estar en la parte de afuera para que también pueda colaborar, porque gente viene a hacer sus actividades y también deja sus vehículos acá afuera. Entonces sería una manera de apoyarnos tanto para el municipio como para nosotros como comunidad. En el sector, los robos no se limitan únicamente a peatones. Pequeños comerciantes también denuncian ser víctimas de asalto y extorsiones por parte de presuntos integrantes de grupos delictivos, lo que ha incrementado el temor entre quienes viven y trabajan en ese sector. Los lobos. A los lobos pertenecen. Eso dijeron. Moradores aseguran que personas sospechosas merodean con frecuencia, especialmente en horas de la noche y madrugada, y que los asaltos serían casi a diario, aseguran. Informó Ailis Morán. 5 sospechosos fueron detenidos en 2 operativos de las Fuerzas Armadas en la provincia de Los Ríos. Los aprehendidos serían miembros de una peligrosa organización delictiva vinculada a delitos de tráfico de drogas y extorsión. La Brigada de Caballería Blindada ejecutó 2 operativos militares que asestaron un duro golpe a un grupo armado organizado en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. La primera intervención se realizó a plena luz del día en la parroquia El Salto, donde lograron aprehender a alias Oliver y Polilla, considerados integrantes de mediano valor dentro de su estructura criminal en esta localidad. Durante ese operativo se incautaron sustancias sujetas a fiscalización y los aprehendidos tendrían antecedentes por robo y tenencia y porte de armas. En una segunda operación, ejecutada en el sector 4 de Mayo de la misma localidad, el personal militar aprehendió a 3 presuntos integrantes de la misma organización delictiva, conocidos con los alias Trompudo, Chino Negro y Pipo. Los aprehendidos fueron encontrados en posesión de una significativa cantidad de sustancias sujetas a fiscalización y un arma de fuego. Por información de inteligencia militar, se conoce que estarían involucrados en actividades delictivas como extorsión, sicariato, expendio de sustancias sujetas a fiscalización, robos a mano armada. En total, son 5 aprehendidos que ya fueron entregados a las autoridades para la respectiva judicialización, mientras los miembros de la Caballería Blindada continúan con operativos en la provincia de Los Ríos, informó Martín Soto. Al menos 7 delincuentes entre hombres y mujeres robaron en una vivienda ubicada en Santa Rita, sur de Quito. Las cámaras de seguridad captaron el rostro de los antisociales. Santa Rita, sur de Quito. Son las 10:30 de la noche. Hay un hombre de gorra y mochila que va directo a la casa. Tras, una mujer con sombrilla y mascarilla. Él ingresó y ella, su campanera,
inspeccionó el lugar. De inmediato un tercer sujeto cruza la calle y también entra al inmueble. 4 minutos más tarde se ve a un grupo de personas reunidas en la puerta entre hombres y mujeres. Uno de ellos se fue en una bicicleta. Solo en la grabación aparecen 5 ciudadanos. Se llevaron varias pertenencias al entrar a la casa donde vive Juan. Se llevan una bicicleta de alta gama, un parlante, una computadora, que eso sería casi unos 1.200 así entre todo. Tiene una mezcla de rabia e indignación. Robaron con tal facilidad que les hace presumir que se valieron de alguna herramienta o alguna maña que utilizan, tal vez las famosas llaves maestras. Se hicieron pasar por una familia completa y asaltaron. Sí se han de haber quedado siquiera unos 5 minutos de aquí en mi casa. De ahí yo pregunté, de ahí me dijeron que no, nadie había escuchado nada porque no forzaron las puertas, sino que ingresaron como que si fueran dueños de casa. Un morador sostiene que no solo eran los de la grabación, sino una organización completa. Con candado, todas las personas querían tal vez de pronto llevarse porque estaban 2 carros adentro. Eso es lo que vimos en las cámaras. En esa cámara que tenemos ahí se le veía que estaban 8 personas, 5 estaban por aquí y 3 estaban al otro lado. No, nadie ve nada de eso, que están pendientes la mayoría. Y también hay inquilinos ahí viviendo en esa casa. Posiblemente los mismos que vaciaron 2 locales comerciales el pasado mes de diciembre y que se llevaron un enorme televisor a bordo de un bus. Operan bajo la tutela de familia. Se hacen pasar por simples transeúntes que ni se camuflan para sus fechorías. Aquí están. Identifíquelos. Informó Marilyn Jaramillo. Y durante diciembre, más de 250 migrantes que arribaron al aeropuerto de Guayaquil fueron acompañados por la Policía Nacional para llegar a sus casas de forma segura. La policía analiza si el programa Retorno Seguro debe mantenerse por el bienestar de los viajeros. Tras el fin de la temporada navideña que conlleva el arribo de migrantes y también el incremento en transacciones bancarias, la Policía del Distrito Modelo hizo una evaluación este martes. Se han realizado 225 traslados de estas personas, lo que denominamos como retorno seguro. De igual manera, se realizó también 217 traslados de valores de todas aquellas personas que se encontraban o trajeron dinero, tanto de entidades bancarias desde y hacia estas entidades. En medio del ajetreo típico de diciembre, que implica mayor seguridad en los exteriores de centros comerciales, el coronel Edison Palacios señala algunos resultados. Como resultados que tuvimos 44 detenidos, 7 armas de fuego también incautadas, tuvimos 5 vehículos recuperados, 13 vehículos que fueron también detenidos para investigaciones. En este distrito, que abarca gran parte de las ciudadelas del norte de Guayaquil, también hubo 15 asesinatos en diciembre. Pese a estos crímenes, la cifra no superó los casos del año anterior. Sí existieron varios hechos violentos que, como tuvimos como ejemplo el del jugador de Barcelona. En el distrito Modelo terminamos con 80 muertes violentas, pero nos encontramos trabajando para que todos estos índices delictivos y sobre todo las muertes violentas de bajarlas totalmente. La policía analiza por ahora si en el aeropuerto de Guayaquil deben permanecer aún policías para el traslado de quienes llegan al país y se dirigen a zonas como San Borondón y Durán, informó Carolina Pimentel. Amigos, César Farías dirigirá Barcelona tras la salida de Ismael Rescalvo. Esto y más en Copa a las 23 horas. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Queridos amigos, así concluimos esta emisión informativa. Será hasta el día de mañana con más noticias. Gracias por informarse con nosotras. Hasta mañana, una linda noche.